Una vez hemos realizado la visita al castillo monasterio de Escornalbou y publicado el correspondiente vídeo en el canal de YouTube, decidimos pasear por el camino de los monjes y reflejarlo también en una publicación que está a tu disposición, y cuyos enlaces los dejo al final de este vídeo. Pues bien, si el paseo de los monjes tenía su punto de origen desde el propio castillo, ahora nos encontramos que tras recorrer sus cerca de 2 kilómetros, tenemos a nuestra disposición una subida de cierta consideración, que nos va a conducir a la ermita de Santa Bárbara. Aquí tenemos la ermita. Pero antes de enseñar su historia y de entrar en su interior, vamos a retroceder y situarla en su auténtico contexto. Situada en la cima más alta de Escornalbou, la panorámica que se abre delante de nosotros justifica que esta montaña ya estuviera ocupada desde la prehistoria. Era un enclave perfecto para dominar todo el paisaje. La ermita, que fecha de los siglos XVII-XIX, se consagró a Santa Bárbara, protectora de los relámpagos y de las tormentas, para proteger a los habitantes del monasterio y de las poblaciones cercanas. Se trata de una pequeña ermita de una sola nave hecha en piedra rojiza, como el castillo monasterio. Su entrada es en un arco rebajado y adovelado que presenta un ojo de buey y un frontal triangular en la parte superior. Por último, nos fijaremos en una población que tenemos a los pies, la Argentera. Y nos llamará poderosamente la atención el viaducto ferroviario que casi pasa por encima del municipio. Si nos acercamos un poco veremos que está realizado en piedra roja, como casi todas las construcciones del lugar.